bien, estamos hoy con Gabriel Fernández Gasalla, quien es economista recibido en la UBA, especializado en economía urbana. Tiene estudios de posgrado en urbanismo y vivienda y es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. En este momento está también llevando adelante, junto a nuestro amigo Pablo Dávolis, una diplomatura en gobierno, planeamiento y gestión de ciudades en el siglo XXI en la Universidad Interamericana, Abierta Interamericana, la UAI, que se va a estar llevando a cabo entre el 22 de junio y el 21 de diciembre, de manera virtual, que después nos va a estar comentando un poco aquellos que quieran inscribirse, cómo pueden hacerlo. Lo que nos convoca a la entrevista de hoy es conversar acerca de este fenómeno que tiene que ver con las ciudades de 15 minutos y cómo esto se inserta a su vez en un modelo mucho más amplio, que es el modelo de lo que se ha dado en llamar el nuevo orden mundial. ¿Sí? Esta gobernanza mundial que empieza a desintegrar las entidades nacionales, empieza a desintegrar también distintas instancias de la conformación de las comunidades para instalar este nuevo tipo de modelos civilizatorios. Obviamente lo vamos a hacer desde una perspectiva crítica, viendo cuáles son los riesgos, los peligros que implica este nuevo modelo de ciudad que están planificando las élites globales, ¿sí? Entonces, siempre decimos, tanto en nuestras entrevistas como en nuestros informes, que en la medida de lo posible debemos adelantarnos a los planes de las élites mundiales. De lo contrario, seremos agentes pasivos y habremos de sufrir esos planes si no logramos generar algún grado de resistencia, algún grado de disidencia a tiempo. Y para esto es que estamos entrevistando a distintas personalidades de la Argentina y del mundo de habla hispana particularmente, para que nos ayuden a armar este rompecabezas de los planes de las élites, de modo tal de poder adelantarnos a ellos y estar prevenidos para poder, en la medida de lo posible, resistirlos y frenarlos a tiempo. Bueno, con este sentido entonces vamos a estar entrevistando en el día de hoy a Gabriel Fernández Gasalla. Es un gusto enorme para mí el saludarlo. Bienvenido, Gabriel, a nuestro programa de entrevistas, el programa de entrevistas de Contrainfo que se llama Sin Ambajes. Y contanos un poco, bueno, cómo se llega a este modelo de ciudad del nuevo orden mundial, cómo se llega a este modelo de ciudad que están buscando las élites financieras plutocráticas globales. Bien, bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, un honor estar de este lado de Contrainfo, suelo ser lector, seguidor de los programas y bueno, esto es un honor realmente, ¿no? Te agradezco muchísimo la invitación y poder compartir este tiempo de reflexión, de análisis con tus seguidores. Bueno, el tema es muy interesante, muy candente, de suma actualidad. Hoy circulan por distintos foros, incluso hasta de debate académico y también de ideas a nivel de redes, demás, la cuestión de la ciudad de los 15 minutos. Pero a mí me gusta llegar al concepto de la ciudad de los 15 minutos luego de hacer una reflexión más de orden general, más macro, porque siempre nos tenemos que preguntar por qué las cosas suceden ahora, de esta forma y en este tiempo, ¿no? Estas circunstancias. ¿Por qué la ciudad de los 15 minutos o el modelo de ciudad o de intervención en las ciudades que se plantee ocurre de esa forma en estas circunstancias, no antes? Entonces, hay una primera aproximación que es muy interesante, que conviene aclarar, aunque pueda parecer obvia, ¿no? El vínculo que hay entre ciudad y nuevo orden. Podría alguien preguntar, un neófito, decir, bueno, pero ¿cómo es que se vincula la ciudad, que es un nivel mínimo, muy territorial, mínimo del punto de vista de la representación política cercana? Siempre se habla de la ciudad como el ámbito de cercanías en cuanto a la representación política, y el orden económico y político a nivel mundial, que es un nivel macro, ¿no? El nivel macro, los análisis y de las acciones y las intervenciones políticas y económicas. Bueno, entonces conviene siempre tener en cuenta que cada transformación del orden económico mundial trajo aparejada transformaciones en la vida cotidiana de las ciudades. Y esto no es de ahora, sino desde, bueno, el concepto de nuevo orden económico mundial desde el siglo pasado, de comienzos del siglo pasado, y en momentos justamente donde hubo profundas transformaciones de la vida material en las ciudades, ¿no? Me refiero a esto en las formas de producir, de consumir, de habitar,
las ciudades y incluso hasta en la forma de organización familiar, en la movilidad urbana. Una cosa va de la mano de la otra. Y no es casual, ¿no? Porque justamente esas transformaciones en el orden económico mundial impactan tarde o temprano en los estilos de vida de las ciudades. Hay una comprensión del nuevo orden mundial que viene desde arriba, como me gusta decir a mí, ¿no? Desde arriba. Y es el proyecto, como vos muy bien decías, es el proyecto de las élites globales, con sus élites a nivel nacional subordinadas, que planifica un modelo de sociedad, un modelo civilizatorio, y lo trata de imponer, estableciendo agendas, ganando voluntades entre líderes de opinión, entre los líderes políticos, a nivel nacional y regional también, porque los organismos internacionales regionales cumplen un rol clave en esta transmisión de los proyectos de la élite global. Pero también hay una transformación, y esto es quizás el mínimo aporte que pueda hacer de aporte en este sentido, desde abajo en el nuevo orden mundial, que tiene una dimensión más sociológica. La otra es de orden político, ideológico, pero también hay transformaciones en el orden mundial que aparecen a un nivel más subterráneo, digamos, de estructura, no de infraestructura, de estructura, utilizando viejos términos marxistas, ¿no? La estructura social, económica, se va transformando y aparecen nuevas clases sociales, nuevos grupos sociales, que se convierten en mayor o menor medida, esto depende de la experiencia de cada país, de cada ciudad, de la necesidad de cada país y de cada ciudad, en quienes van de algún modo, liderar, ¿m?, ese trasvasamiento de las ideas de la élite global al orden nacional y urbano de cada país. ¿Y qué es eso a lo que me refería hace un instante, ¿no? Del nuevo orden desde abajo? ¿Y qué tipo de transformaciones socioeconómicas se están dando para que surjan personas, grupos que se identifiquen, que sean más permeables a esas ideas de la élite global? Sobre todo en las ciudades, ¿no? Porque estas élites subordinadas, estas élites, estos grupos sociales, socioeconómicos, políticos subordinados, tienen su base, su plataforma en las ciudades. Bueno, aparece todo ese mundo de la economía inmaterial, intangible. Tenemos que estar atento a eso. La producción de riqueza hoy tiene un componente de intangibilidad, materialidad muy fuerte. Y entonces estos sectores socioeconómicos que autores caracterizan como los sectores creativos, economía creativa, que provienen de de las finanzas tecnológicas, la fintech, de el diseño, todas actividades que tienen por sus propias características como actividad económica una fuerte desterritorialización, deslocalización. Están deslocalizadas, a pesar de estar residiendo en un país, en una ciudad, su lógica laboral, su método de organización y sus productos, en definitiva, están deslocalizados. Eso por las propias características de su actividad productiva, ¿sí? Y eso va generando también un cierto nivel de conciencia, de vínculo con el espacio final, de referencia, y es un vínculo que tarde o temprano tiende a quebrarse. Y entonces empiezan a pensar, a imaginar el mundo, los sectores las, locales, subordinadas a las élites globales, de una manera donde no tiene demasiado sentido, ¿no?, el vínculo con su país de origen. Eso es básicamente eh, cómo se va generando ese orden desde abajo, que es obviamente complementario con distintas intensidades y otros ritmos a los proyectos de la elite global, que yo decía hace un instante, están formulados desde arriba, ¿no? Desde el Foro Económico Mundial, ¿no? El Foro Económico Mundial es un claro ejemplo
de esa formulación de un nuevo orden globalista desde arriba. Eso va permeando y encuentra, precisando, entonces, eh, oídos dispuestos a replicar estos modelos porque se sienten identificados con esa visión cosmopolita, universalista, ¿no? En cuanto a los principios y valores, porque su cotidianidad tiene mucho que ver con eso. Obviamente, eso después lo podemos ir viendo más en detalle, hay una responsabilidad de cómo poder orientar desde un modelo de nación, de un proyecto nacional, a esos sectores productivos e integrarlos a una lógica que no sea la lógica globalista, modelo global. Eso es en apretada síntesis el vínculo que existe entre el nuevo orden y la gestación, formación de élites a nivel local. Por eso es tan importante comprender ese vínculo, ¿no? Entre ciudad y nuevo orden mundial. Mira, déjame hacerte un breve comentario. Yo recuerdo en el año 2022, en la ciudad de Buenos Aires, hizo una cumbre de lo que se llaman los alcaldes de del grupo C40, en la cual, bueno, en el caso de Buenos Aires estuvo representado por Horacio Rodríguez Larreta, pero que siguen teniendo en la actualidad una fuerte presencia a nivel internacional, ya son alrededor de 100 ciudades que, bueno, siempre hay como dos grandes catalizadores para todo esto. Uno es la cuestión de la salud. Hay una cierta búsqueda desde sectores de poder ligados, salud entre comillas, ¿no? Los grandes laboratorios mundiales. Y por el otro lado, la cuestión de la ecología, ¿sí? Cierto ambientalismo que sirve de excusa para reformatear cualquier cosa, porque frente a una crisis, una situación de emergencia mundial, bueno, cualquier cosa pasa a ser válida. Se trate del ámbito de la salud o se trate del ámbito de la ecología, ¿sí? Entonces, este grupo C40 se presenta como un grupo que busca desarrollar o transformar las ciudades con ciudades modélicas en ciudades que ellos llaman sostenibles en pos del combate al cambio climático. Ahora, si cualquiera se toma el trabajo de buscar en la página oficial, que es c40.org, y ellos exponen abiertamente quiénes los financian, allí van a ver que aparecen inmediatamente el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y Exactamente. aparecen fundaciones internacionales de todo tipo, por ejemplo, y por supuesto siempre va a aparecer la Open Society de George Soros, aparecen gobiernos como el gobierno de Dinamarca, de Noruega, bueno, especialmente todo lo que es la socialdemocracia internacional. Y acá entonces uno también empieza a comprender cómo esto se entronca históricamente con proyectos de gobernanza mundial que ya vienen desde comienzos del siglo XX. Por ejemplo, cuando uno menciona a Londres, menciona al Reino Unido, menciona a la socialdemocracia, esto queda unificado, por ejemplo, por lo que fue la Sociedad Fabiana, que tenía un proyecto ya temprano, a comienzos del siglo XX, de gobierno mundial, de gobernanza mundial. Entonces, creo que siempre hay que hacer el esfuerzo de ir uniendo las distintas piezas de este rompecabezas para ver desde dónde, no solamente desde dónde localizado de manera geográfica, sino desde dónde a nivel también temporal e histórico provienen este tipo de proyectos y este tipo de planes. O sea, hay élites que se han mantenido a lo largo de las décadas, y podríamos extenderlo más a lo largo de los siglos si nos remontamos al poder financiero, que tienen claramente proyectos de civilización que vienen estudiando, que vienen proyectando, que vienen planificando muy detalladamente, mientras nosotros simplemente lo que hacemos es trabajar para sus designios, porque lamentablemente a través de nuestros impuestos, cada uno de los que produce algo en nuestros países y en todo el mundo, termina financiando los proyectos que después nos terminan ¿sí? aplicando sobre nosotros para controlarnos, para dominarnos. Siempre digo, a ver, si pensamos en obras como 1984, ¿no? De George Orwell, con esos niveles de control, bueno, y yo 30 años atrás le comentaba a alguien que íbamos a tener ciudades en las que en cada esquina íbamos a tener cámaras de vigilancia en todos los barrios en los que vivimos. Si les comentaba que íbamos a tener cada uno en su bolsillo un rastreador por GPS de nuestra geolocalización segundo a segundo.
Seguramente me va a decir, no, eso es propio de una novela como 1984. Eso es imposible que pase. Hace 30, 40 años esto era imposible pensarlo. Y yo decir, no, ¿quién se le va a ocurrir permitir una cosa así? Sin embargo, a través de toda la cuestión de la inseguridad que se ha venido instalando en nuestros países, cierta, existente, pero que al mismo tiempo no se la combate de manera eficientemente, y uno hasta podría pensar que a propósito no se la combate de manera eficiente, después Exactamente. sirve de excusa perfecta para aplicar todo este tipo de sistemas de control, ¿sí? Entonces, nuevamente, cuando analizamos lo que nos está pasando y vemos cómo progresivamente van aplicando nuevos y nuevas formas de controlar nuestras vidas, de controlar nuestro recorrido diario incluso, el a dónde vamos, qué es lo que compramos, ahora todo lo que es el sistema de moneda digital, donde se va a poder rastrear cada ínfimo consumo que cada persona tenga en su vida. Bueno, cada vez nos van tabicando más, nos van recortando cada vez más las libertades que podríamos decir esenciales, de las que gozaba cualquier persona hace no muchas décadas atrás, como algo dado, y sin embargo de a poco las vamos perdiendo sin que nos demos cuenta, ¿no? Esa famosa imagen de la rana que la van hirviendo de a poco, ¿no? Van calentando el agua de manera tal que no se dé cuenta, y cuando se quieren acordar la rana ya está muerta porque el agua ya comenzó a hervir. En cambio, si la arrojaban al agua hirviendo, hubiera saltado y se hubiera salvado, se habría salvado. Bueno, es un poco así lo que nos van haciendo, ¿no? Gradualmente, paso a paso, pero es interesante ver cómo ese paso a paso se va dando de una manera lógica y ordenada, ¿no? Van siguiendo una planificación detallada. Cuando uno ve a los distintos actores opinar, los principales actores opinar en el foro de Davos, en las Naciones Unidas, por ejemplo, recién veía un video de exponentes de la Unión Europea hablando en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, donde planteaban la cuestión del tratado pandémico. Bueno, cada una de estas cosas, si uno las va viendo, encajan perfectamente. Y no es casualidad que encajen perfectamente. Encajan perfectamente pues está planificado para que encajen así, ¿no? Y ya, como te decía anteriormente, son décadas y décadas y décadas y décadas de planificación y de sofisticación. Entonces es importante prestar atención a todos estos detalles para que cada vez que vemos a un presidente opinar sobre algún tema de estos, algún gobernador plantear determinadas cuestiones como revolucionarias, instancias supranacionales como pueden ser la Comunidad Europea o las Naciones Unidas, que tengamos en cuenta que todas responden a un mismo plan general que no nos lo muestran, pero que si logramos investigar cada uno de estos temas, vamos a ver cómo todos se conectan entre sí. ¿Sí? Exacto. Que no es una lógica azarosa, que hay una lógica con un orden, ¿sí? Porque si uno ve lo que ocurría en la vida de nuestros padres o de nuestros abuelos, probablemente todos puedan notar que era mucho más fácil acceder a una vivienda propia. Mientras que actualmente cualquier persona que quiera acceder de cero, empezando a trabajar desde su juventud para tener una vivienda propia, se vuelve casi inalcanzable. Salvo que uno tenga alguna cuestión de herencia familiar que le permita acceder o comprar un terreno y poder construir su vivienda, o a un excelente trabajo que todavía los hay, por supuesto, pero cada vez es más y más difícil. Nuestros abuelos venían en buena parte, los que descendemos de inmigrantes, venían con realmente escasísimos recursos y aún así podían acceder a terrenos, podían construir su casa, se podían construir pueblos, o sea, hubo pueblos enteros que se fundaron en la Patagonia, en la región pampeana, en buena parte en el caso de la Argentina, pero tal vez mismo ocurría con el resto de los países hispanoamericanos. Sin embargo, hoy es cada vez más complicado acceder a un espacio propio en el cual residir. Lo mismo ocurre con el transporte. A ver, todos nuestros padres seguramente, si bien algunos quizá no podrían tener un 0 kilómetro, pero podían tener un medio de transporte propio. Hoy cada día se va haciendo más y más difícil. Vemos que en la Unión Europea empiezan a prohibirse los autos a combustión, ¿no? Los autos a nafta, y empieza solamente a posibilitarse el uso de autos eléctricos, que son por supuesto mucho más costosos. Con lo cual, la única salida es el uso del transporte público. Ahora, ¿qué pasa con el transporte público si dependemos de una tarjeta que nos habilite a hacer el viaje? Si de golpe, porque nuestro crédito social, el destino chino, impide que podamos hacer determinados viajes. ¿Qué pasa si empiezan a aparecer ciudades, como actualmente ocurre en Londres, en Madrid, con determinadas zonas o zonificaciones dentro de las ciudades a las cuales no se puede acceder con determinado vehículo? Digo, cada vez Ujú. nos van tabicando más y más y más y más.
Y el tema es Es- que no se ve, por lo menos en este momento todavía, una respuesta, una resistencia mayoritaria, ¿no? Esa rana no está saltando, está siendo cada vez más hervida lentamente sin darse cuenta. Y por eso es importante alertar de estos temas, y por eso te felicito que estés incursionando con estas temáticas dentro de lo que es el ámbito académico, porque en el ámbito académico especialmente no se tratan estos temas, no se los ve, o no, sea, al contrario, se produce a profesionales adormecidos a estas temáticas y que al contrario, no solamente adormecidos, sino incluso funcionales a la misma, ¿no? Este creo que es un poco el problema que tenemos. Si te parece, hacemos un brevísimo corte y continuamos sí, en unos minutos. sí, sí, te Mm. quería hacer unos comentarios a tu comentario, porque hay puntualmente cosas muy interesantes desde el punto de vista de cómo se van imbricando, se van articulando todas las distintas partes de ese rompecabezas, ¿no? Muy bien. No sé, Hacemos dale. un pequeñísimo corte, en menos de un minuto ya estamos de vuelta con Gabriel Fernández Gasalla. Contrainfo.com. Geopolítica, política internacional, análisis alternativo, columnistas destacados, una mirada crítica de las agendas globales. Contrainfo.com. Muy bien, continuamos con Gabriel Fernández Gasalla y veníamos hablando acerca de lo que es el modelo nuevo de ciudades que vienen proponiendo las élites globales para todos nosotros. Y comentábamos cómo en la época de nuestros padres, nuestros abuelos, era mucho más sencillo tener una casa propia, ¿no? Y hoy en día se ha vuelto cada vez más inaccesible. Y esto es un fenómeno no solamente hispanoamericano, es un fenómeno global, ¿no? Es un fenómeno en todo el mundo que además se complementa con, por ejemplo, he visto noticias últimamente acerca de cómo los grandes fondos financieros han venido avanzando sobre la titularidad de las viviendas. En Estados Unidos ya BlackRock es uno de los grandes propietarios de las viviendas de todo el país, a través de la ejecución de hipotecas, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo acá nuevamente nos endeudan por un lado. Una vez que ya no podemos pagar nuestras deudas, este poder financiero que previamente nos endeudó se queda con nuestras propiedades. Imagínense esto a escala nacional y a escala mundial. Y bueno, es imposible no recordar ese famoso adagio del foro de Davos: no tendrás nada, pero serás feliz. Muy de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿no? Así que bueno, Gabriel, contame un poco esto que nos querías comentar al finalizar el bloque anterior y ya después nos metemos de lleno en lo que son las ciudades de 15 minutos. Sí, sí, sí. Escuché atento tu reflexión, tu comentario, y bueno, ahí me quedé con esta idea de que todo se va articulando tarde o temprano y va encontrando pieza a pieza su lugar en el rompecabezas, ¿no? Y hablábamos en la primera parte sobre esos sectores que se denominan parte de la economía creativa, que forman los grupos que después terminan legitimando el nuevo a nivel nacional, llevan de algún modo esas ideas o encarnan esas ideas de las élites globales en las ciudades y en los países donde les toca actuar, ¿no? Y donde residen y donde, a pesar de estar deslocalizado, es su lugar, ¿no? El, no es casual que se ha dado en llamar la ideología woke, wokismo, eh, es la ideología de muchas de estas personas que integran esos sectores económicos, ¿no? Las finanzas, la tecnología, el diseño. Eh, y no digo, no me refiero solamente a los más conocidos, que yo, por ejemplo, bueno, Jack Dorsey, que fue el director ejecutivo de Twitter, ¿no? Eh, Vos hablabas también del ecologismo, cómo esto prende por el lado del ecologismo, de la salud. Ahí lo tenemos a Greta Thunberg, ¿no? También una figura que yo recomiendo estar atentos, es muy joven, pero seguramente va a ser dentro de
planteles de las dos que están hoy fermentando en el wokismo y después tendrán seguramente algún cargo más importante a nivel nacional en Estados Unidos, Ira Hirsi, que fue, siendo muy joven, 16, 17 años, la promotora hace un par de años atrás del Global Climate Strike, ¿no? Es el septiembre de hace 2 años, fue como una especie de paro, cierre de todas las actividades económicas en contra del cambio climático, ¿no? Bien. Y ese cosmopolitismo de estos grupos remite a lo que vos decías también, la sociedad fabiana en sus orígenes, ¿no? Del nuevo orden económico mundial en los principios del siglo pasado. El, el, Salvando las distancias, porque ni siquiera tienen el talento de muchos de los integrantes de la sociedad fabiana en sus disciplinas, el wokismo hoy tiene mucho de la ideología de la sociedad fabiana, favismo, y no nos olvidemos que la socialdemocracia, sobre todo a nivel cultural, tiene su origen en la sociedad fabiana, ¿no? Y el, hablando de ciudades, reconectando esto con las ciudades, ¿no? Hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás, en pleno periodo de este acontecimiento que nos tuvo a todos de la misma forma que pretenden que estemos a partir de la ciudad de los 15 minutos, hice un trabajo intentando rastrear quién había gobernado las principales ciudades del mundo en los últimos 60, 70 años. Y tomé como referencia las ciudades líderes, de las 25 ciudades líderes de un prestigioso medio para el mundo liberal como es The Economist, las principales ciudades de ese ranking Nada menos son que las... de la dinastía Rothschild, ¿no? The Economist. Exactamente, exactamente. Junto, Para que junto nadie con pudiera la, dudar, la sí, oligarquía italiana Agnelli, dueña de exactamente. Fiat, Chrysler, Peugeot, etc. Tomé esa fuente para que nadie pudiera dudar que había una manipulación en este sentido. Y lo curioso es que si nosotros tomamos toda la torta de tiempo de quienes gobernaban las ciudades, los partidos políticos, los movimientos sociales políticos que han gobernado las ciudades, las 25 más importantes a lo largo del tiempo en los últimos 60, 70 años, el 80% de ese tiempo acumulado de gobierno y gestión de ciudades corresponde a la socialdemocracia en sus distintas versiones, ¿no? Partidos que se reconocen a sí mismos como partidos socialdemócratas, otros progresistas, los partidos verdes más recientes. Entonces, para que vean cómo impregna, ¿no? Cómo influye esta ideología, esta socialdemocratización cultural, y en estos tiempos tiene un correlato hasta bastante bastardeado que es el wokismo, ¿no? Y uno de los referentes intelectuales esta corriente es de las economías creativas, de las sociedades creativas, de la cultura creativa, es Richard Florida, que es un urbanista, economista urbano norteamericano, que tiene un libro que se llama El Gran Reset, que es previo a la discusión en el Foro Económico Mundial de ese término, ¿no? El Gran Reset. Y coincide en muchos aspectos, los análisis que hace Richard Florida, de las ciudades creativas y de la necesidad de un gran reset a nivel mundial, que digo, fue previo al Foro Económico Mundial, con las palabras de aquel entonces príncipe Carlos, hoy en la actualidad el rey Carlos del Reino Unido, cuando en el Foro Económico Mundial, los famosos 5 puntos, como recomendación del Foro Económico Mundial, como ente, foro globalista al resto del mundo, decía que debemos conquistar el imaginario de la humanidad. Hay que resetear, y resetear debe ser una demanda de la propia humanidad. Esto es lo que decía hoy el actual rey Juan Carlos en su momento al cierre del Foro Económico Mundial, las 5 grandes recomendaciones. La primera es esa, resetear el mundo. Y el reseteo, la idea del reseteo es algo que está presente justamente porque uno de en las ideas que circulan en el wokismo y en estas élites globalistas a nivel nacional, justamente a partir de autores como el que acabo de mencionar, Richard Florida, que es un gran gurú, ¿no? Que anda por el mundo asesorando a muchos de los alcaldes del grupo que vos citabas al comienzo, 40. ¿No? Y
yendo al tema de las ciudades 15 minutos, para no apartarnos demasiado del tema que nos convoca, bueno, todo esto surge, ¿cómo surgen estas ideas? Parece una idea novedosa, atractiva, una muy buena idea que se le ocurre a alguien así porque sí, en un rapto de imaginación, ¿no? El mentor de la ciudad de los 15 minutos, hay un nombre y un apellido, esto tiene una autoría, que es Carlos Moreno Gómez, un urbanista colombiano que reside hace muchos años en Francia. Y es un autor de esta idea, de la ciudad de los 15 minutos, que se le hace llegar a la alcaldesa de París, a Anne Hidalgo, y justamente del Partido Socialista, socialdemócrata, para implementarlo. Y obviamente es una idea aparentemente, ¿no? O digamos explícitamente atractiva. ¿Quién no quiere vivir en su barrio, cerca de todo, sin trasladarse demasiado, distancia demasiado lejana de su trabajo, de su lugar de estudio? Es más, nuestra vida, la gente de nuestra generación, bueno, yo soy un poco más viejo que vos, bastante más viejo que vos, Fausto, pero hemos tenido una vida de barrio, ¿no? De barrio, y a tal punto que nuestra vida de barrio, trasladarnos para hacer algunos trámites o disfrutar del ocio y esparcimiento significaba ir al centro, o ir a estudiar al centro, ¿no? Siendo de la periferia, en este caso, del conurbano, debíamos trasladarnos al centro. Bueno, entonces, parece atractivo esto, ¿no? De que nuestra educación, nuestra salud, nuestras necesidades básicas como población se concentren en un radio de 15 minutos, que son los minutos que necesita alguien para trasladarse, ¿sí? Sin utilizar algún medio de transporte que no sean sus propias piernas, o un monopatín, o una bicicleta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que utilizar el automóvil. ¿Sí? Vos decías muy bien, hay prohibiciones para utilizar el automóvil, pero también hay una condena social, una estigmatización social. En definitiva, las estigmatizaciones sociales y las condenas sociales operan más sutilmente, pero más eficazmente a veces que la prohibición, ¿no? Para usar el automóvil. Entre los jóvenes woke, los que no son tan jóvenes, el auto está condenado, está muy mal visto el automóvil. Incluso se le atribuyen eh, o se le dan características que lo vinculan con el machismo, ¿no? Con estas cosas así del auto potente, casi fálico, ¿no? Una manifestación fálica del machismo. Bueno, esa es parte de la estigmatización y se conecta muchísimo con la ciudad de los 15 minutos. Eh, no solamente el caso de París, yo tengo relevadas a la fecha distintos proyectos, no menos de 16 ciudades, de grandes ciudades en el mundo, grandes urbes, están implementando estas ideas que a veces nos llaman de los 15 minutos, pero en su esencia responden a ese modelo. Londres, Oxford, Canterbury, Shanghái también, en China, están aplicando perímetros comunitarios, como le dicen, de 15 minutos. Y en Oxford ya hubo algunas primeras reacciones ciudadanas frente a la limitación de la circulación, ¿sí? A lo que ellos llaman un programa de filtrado de tránsito. Ahí ya hubo manifestaciones, incluso hasta bastante virulentas, de reacción muy dura frente a esa limitación con represión policial. Entonces, este modelo, basado supuestamente en principios nobles como la sustentabilidad, los potenciales aportes que tendrían para la salud pública, retomo algo que vos decías al comienzo, ¿no? Cómo esto siempre se vincula con la salud, ¿no? Con una mejor calidad de vida en términos de salud. ¿Sí? Carlos Moreno Gómez creo que lo hablaba de saludividad, ¿no? Estos neologismos que se inventan, ¿no? Para captar conciencias y tener un argot, una jerga justamente moderna, ¿no? De actualidad. Y es ahora, algo importante. La ciudad de los 15 minutos lo podemos pensar en términos de de proyectos urbanos, de operaciones quirúrgicas también sobre la trama urbana, sobre el espacio urbano.
Y es importante entender que siempre toda regeneración urbana, toda intervención urbanística, además de propender a la mejora, el orden del espacio público, esos objetivos que en principio pueden ser loables y benéficos, todo proyecto de regeneración urbana es un proyecto de disciplinamiento social. Y si alguien quiere encontrar un muy buen ejemplo de ingeniería social, es la regeneración urbana. Entonces siempre hay que estar atento a qué viene en ese paquete de la regeneración urbana, de los proyectos urbanos, de los planes estratégicos urbanos, porque además de esos objetivos explícitos, también hay objetivos implícitos de disciplinamiento social. ¿Y qué es, más que disciplinamiento social? Limitar la circulación, establecer filtros de tránsito, ¿sí?, a la escala de 15 minutos. Pero después alguien puede llegar a decir, otro, otro genio del urbanismo, decir, bueno, e influir en las autoridades políticas, decir, bueno, pero quizás con 15 minutos no alcance, es necesario 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 24 horas. Entonces hay que estar atento como ciudadano, al margen de los especialistas, ¿sí? Como ciudadanos, es un deber que nos incumbe como ciudadanos, como habitantes de las ciudades, estar atento a la dimensión de disciplinamiento social, de control social que hay en las intervenciones urbanas. No son inocentes, las intervenciones urbanas no son inocentes. Y esto lo sabemos ya desde justamente París, la París de Haussmann, ¿no?, con Napoleón III, que eso, como siempre decimos, ¿no?, al comienzo lo decíamos de esta entrevista, siempre hay que pensar por qué ahora, en este momento y en este lugar, ¿no? Haussmann fue el prefecto de París que se encargó de la regeneración urbana a mediados del siglo pasado, un poco más, ¿no?, ya después del siglo pasado, y eso fue consecuencia de la necesidad de modernizar a París, pero además de evitar nuevos levantamientos sociales. París venía de su famosa Comuna de París, ¿sí?, y la trama urbana, la disposición de calles y avenidas, hacían que fuera muy difícil la represión, de los comuneros. Y más allá de la opinión que podemos tener, acontecimiento histórico en sí, ¿no?, de la comuna, pero la actual París, la que conocemos, poco tiene de la París barroca, medieval, ¿no? Producto justamente de este proyecto de regeneración urbana que sí mejoró las condiciones de vida, dio espacios, dio oxígeno, pero disciplinó socialmente. La circulación en las ciudades tiene que ver justamente, la movilidad, como se le dice hoy, tiene que ver justamente con la posibilidad de gozar o no plenamente del espacio público. Bueno, justo te iba a mencionar el caso del barón Haussmann con Napoleón III, porque ahí se venía también de lo que habían sido las revueltas de 1848. Previamente, claro. Claro, justamente París venía de una conformación más de tipo medieval, con pequeñas callecitas, entonces era mucho más difícil para una autoridad nacional reprimir levantamientos populares. Y lo que se construyen son justamente las grandes avenidas y bulevares que permiten al ejército llegar rápidamente al lugar que había que reprimir. Entonces, mientras vos hablabas, yo pensaba, bueno, estas ciudades de 15 minutos, donde tendríamos, en teoría, nos facilitaría la existencia, el tener cerca de nosotros todo lo que necesitamos en apariencia, ¿no? La escuela, el hospital, un supermercado, el correo, un teatro, un cine, lo que fuera. Pero digo, ¿dónde queda la política? Porque, por ejemplo, si quisiéramos hacer una manifestación donde toda la ciudad se congrega para repudiar un gobierno, y de golpe nos toparíamos con restricciones a nuestra movilidad, donde nos pedirían permisos y pases y no los tendríamos, o seríamos multados, o directamente nos impedirían el paso, de modo tal de que cada vez se podría ir haciendo más difícil la posibilidad de resistir a una autoridad centralizada, ¿no? Eh, y creo que acá, en esto, tiene mucho que ver con lo que es la Agenda 2030, que es vender con un paquete florido, un paquete muy lindo, con grandes ideales, con ideas muy bonitas, algo que en el fondo encubre un sistema de dominación y de control.
Y esto, ya que mencionaste también la Sociedad Fabiana, si cualquiera va a buscar lo que es el escudo de la Sociedad Fabiana, es nada más ni nada menos que un lobo con una piel de cordero. O sea, ellos Claro. mismos lo hacen explícito, ¿no? Son lobos con piel de cordero. Es increíble, ¿no? Sí, no, mira, en alguna otra ocasión, creo que en privado, en algún grupo que hemos compartido, hablábamos de esto de la conspiración, las teorías conspirativas, y vos muy bien acertadamente decías que justamente no hay nada conspirativo, que es todo explícito. Uno tiene que ir a los documentos y encontrar ahí directamente estos planes, digamos, no. Quizás el tratamiento de ciertos temas y puedan, por determinadas personas, plantear que hay una visión conspiracionista, ¿no? Pero cuando uno empieza a estudiar estos temas en detalle y va a los documentos, no hay nada oculto, está ahí. El que lo quiere ver lo ve, y el que lo quiere comprender lo va a comprender. Y bueno, el tema, yo ahí en ese punto de la Agenda 2030 es donde resurge un poco, dejo de lado mi escepticismo militante y vuelvo un poco a mi optimismo como habitante de este planeta, ¿no? Y de esta patria. Ahí hay un punto, creo que hay una batalla que se puede dar en términos de Agenda 2030, porque cuando uno se pone a investigar la forma en que se diseñan las agendas, la Agenda 2030 es un producto de diseño de Naciones Unidas, eh, con objetivos de desarrollo sostenible, todo eso, hay comisiones que trabajan y gente que incorpora determinados temas, hay testeos en la opinión pública, investigación cualitativa y consultas a expertos. Pero es muy importante, justamente, saber que no todas las recomendaciones de las Naciones Unidas, no todos los temas de agenda tienen que ser suscriptos, ¿sí? Y puestos en práctica por aquellos países, aquellas naciones que sean realmente estados soberanos. ¿Sí? Entonces, el desafío es, más allá de lo que pasa en nuestras ciudades, o a partir de lo que pasa en nuestras ciudades, concretamente con lo de los 15 minutos, y en general con la Agenda 2030, que tiene un capítulo específico sobre las ciudades, la posibilidad de revertir esto, la posibilidad de oponerse a esto, pasa por la construcción, por la formación, efectivamente, de estados nacionales soberanos. ¿Sí? Un estado nacional soberano construye sus propias agendas. Obviamente puede tener coincidencias parciales en función de sus intereses nacionales en algún aspecto de organismos internacionales, a nivel regional, mundial, pero acá la centralidad la tiene que tener el Estado nacional, en pleno ejercicio de sus poderes soberanos, ¿no? Nosotros podemos ver en la práctica cómo estas agendas, estos proyectos, tienen más dificultades de entrar en aquellos países que dicen, bueno, hasta acá estamos en pleno ejercicio de nuestra soberanía, hasta acá llegan con esto, ¿no? Y no hace falta que pongamos ejemplos concretos, porque los amigos que siguen contra Info lo van a encontrar por sí mismos, ¿no? Ya los conocerán. Ahí hay una luz de esperanza, ¿no? Porque a veces, cuando se tratan estos temas, se cree que, bueno, hay un determinismo absoluto en planes de la ley global y no podemos hacer otra cosa más que lamentar. Hay una posibilidad cierta, ¿no? De un enfrentamiento político a estos proyectos, ¿no? Que suponen, bueno, conocerlos al detalle, encontrar una propia narrativa, un discurso propio, ¿no? De oposición y encontrar las propias soluciones. Porque evidentemente la vida en las ciudades, nuestras ciudades, no distan mucho de ser las ideales, pero también tenemos que encontrar nuestro propio modelo, ¿no? Nuestro propio proyecto urbano. En el caso concreto de Argentina, o en el país que sea donde esto se plantee como una necesidad. Ujú. Bueno, mirá, yo creo que efectivamente todavía hay mucho que puede hacerse desde el propio barrio, como decíamos, desde la propia ciudad y de la propia nación. Que o casualidad, cada vez que uno lee los documentos de estas instancias supranacionales, el Estado-Nación siempre desaparece. Siempre se habla de la ciudad y de lo global. Todo es Ujú. local
o global. Y de hecho hasta han creado un concepto que es lo local, ¿no? La localidad. Y todo para evitar hablar del Estado Nacional, justamente porque lo que buscan es desintegrarlo, desdibujarlo, que cada vez quede como una instancia más diluida, a lo sumo para reprimir cualquier protesta social que pudiera oponerse a estos planes, nada más. Eh, pero podemos construir también desde la cultura, desde la conciencia que se puede ir gestando para resistir estos planes, una alternativa, ¿no? Y no hay que perder la esperanza de que eso puede lograrse. En la medida y en tanto y en cuanto vayamos estando cada vez más alertas a este tipo de cuestiones que se van integrando subrepticiamente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Como dijimos, cuando no nos dimos cuenta y cuando nos quisimos enterar ya teníamos puesta una cámara de vigilancia en la esquina de nuestra casa, ¿sí? Y no una cámara que puso un vecino porque tenía miedo de algo, de que le robaran, sino que fue el propio Estado el que se encargó de hacerlo, supuestamente para nuestra protección, pero que en el fondo tiene también otro tipo de objetivos. Recordemos que hay, por un lado, un gigantesco negocio con las cámaras de vigilancia, pero por otro lado, es un 1984 que se está desplegando frente a nuestros ojos. A ver, cuando uno ve inocentemente que van poblando nuestras ciudades de bicisendas, ¿no? Y cada vez más y más, y cada vez nos limitan más el uso del auto. ¡Ay, qué bueno, qué novedoso, qué revolucionario, qué ecológico! Ahora todos andamos en bicicleta. Bueno, también fíjense que esto de ir limitando cada vez más el automóvil tiene como consecuencia que no podamos hacer grandes trayectos. Pues yo en bicicleta difícilmente me puedo ir rápido, no sé, a otra ciudad, a un barrio lejano, pueda asistir a una manifestación que queda lejos de mi vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de intenciones siempre por detrás de todo esto. Recordemos esta imagen que vimos de la sociedad fabiana, del lobo con piel de cordero. Esto es lo que son nuestras élites globales. Esto es lo que son las élites que gobiernan el mundo. Si logramos estar atentos a este tipo de señales, esta cocción lenta a la que nos van sometiendo, bueno, a lo mejor entonces todavía hay una esperanza para organizarnos, para contactarnos cada vez más, para poder plantear alternativas civilizatorias, alternativas más sanas, ¿sí? Terminar también con estas ideas de las megalópolis donde nos van hacinando cada vez más y más. Y estamos viendo como, por ejemplo, en Japón ya hace muchos años se pusieron de moda estos nichos donde la gente ya vive en nichos, ni siquiera en casa, ¿sí? Un nicho como un cementerio prácticamente. Y algunos ni siquiera son dueños de esos nichos, tienen que alquilarlos. Así que fíjense el grado de locura. Cuando nuestros abuelos vivían en pequeños pueblos con vidas muchísimo más sanas y que en la actualidad incluso los pequeños pueblos siguen teniendo vidas mucho más seguras, donde los chicos pueden jugar en la vereda con sus vecinos, con sus compañeritos, con sus amigos, pueden dejar una bicicleta en la vereda y nadie se la va a robar, uno puede dejar el auto con la llave puesta y nadie se la va a robar, uno puede dejar la puerta abierta de la casa y nadie va a entrar a robar, ni a asesinar, ni a ninguna de estas locuras que se viven en las grandes megalópolis, ¿no? Entonces tratemos de ir pensando juntos modelos alternativos de existencia, modelos alternativos de vida. Y creo que para esto es muy interesante esta apuesta que estás haciendo, Gabriel, con esta diplomatura que estás llevando a cabo. Vamos a estar pasando a lo largo de este programa en los zócalos cómo contactarse con vos, cómo llegar a esta diplomatura, cómo buscarla en internet y aquellos que quieran realizarla, por supuesto, cómo hacerlo a través de la Universidad Abierta Interamericana. Y bueno, nos vamos a seguir contactando seguramente en poco tiempo más para seguir profundizando muchos de estos temas, muchos de estos tópicos que son realmente acuciantes porque los estamos viviendo, los estamos sufriendo y muchas veces no somos conscientes de ello. Así que te agradezco muchísimo, Gabriel, este tiempo compartido. Y bueno, si querés decir alguna palabra más que me haya olvidado de preguntarte o algo. Sí, bueno, la diplomatura está en ciernes, ya comienza a finales de junio. eh, Interesado en más detalles, bueno, como decías, pueden comunicar, vos vas a pasar la información a las vías de contacto. Lo importante es que es una diplomatura que va a tratar muchos de estos temas que hablamos aquí, en detalle, en profundidad, con expertos, vamos a estas cuestiones, más allá del plantel docente, y tiene una perspectiva, pretendemos dar una perspectiva, decíamos con Pablo Dávoli, ¿no? También en este proyecto, una visión hispanoamericana, ¿no? Tenemos que empezar a formular nuestros propios proyectos y tenemos toda una riqueza en Hispanoamérica de lo que son los gobiernos locales, municipales, la experiencia comunitaria a nivel
local, es muy importante, hay que ponerla en valor, más en estos tiempos. Así que bueno, la diplomatura está todavía en periodo de inscripción y estén atentos a todos los que quieran recibir más información. Habrá Y que solamente, recuperar, sí, decime. no, decís, por favor. No digo, habrá que recuperar nuestros viejos cabildos, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y las experiencias de democracia eh, abierta, participativa, de democracia directa, que España tiene muchísimo por ofrecer. Todavía están vigentes en muchos municipios españoles, pero los consejos abiertos donde la comunidad decide quién va a ser su alcalde temporario para una cuestión concreta, cómo gastar el presupuesto, ¿sí? Se sientan ahí, estos son consejos pequeños, ¿no? A veces 200, 300 habitantes, pero es un buen modelo de deliberación y de toma de decisiones y de, lo más importante de todo, de construcción de comunidad. No es una cuestión solamente tecnocrática de resolver, de tomar decisiones presupuestarias, sino también de construcción de comunidad y de sentido de comunidad, ¿no? Y en ese aspecto, nuestra tradición hispánica es muy importante porque ahí tenemos un modelo que obviamente puede nutrirse también de otras experiencias, ¿no? Pero ahí la recuperación un poco de esa visión tradicional hispánica, es los ejes de nuestra diplomatura, que comienza también, esto es importante decirlo de una manera muy particular, que es una reflexión filosófica en torno a la ciudad. Suele suceder, creo que es un aporte importante de las primeras clases. Vamos a tener una reflexión filosófica a cargo de alguien que es un especialista en estos temas, que es el doctor Roberto Mariano. Así todo un plantel de docentes que van a traer contenidos de esta diplomatura, que bueno, creemos que es bastante innovadora, ¿no? Bueno, para cerrar, agradecerte este espacio, la posibilidad, como te decía al comienzo, de estar de este lado de Contrainfo y ser mínimamente un humilde protagonista. Estoy a tu disposición, de todos los que Contrainfo para ampliar esta información y darle curso en otra ocasión. Muchas gracias, Pau. Bueno, gracias a vos, Gabriel. Y bueno, como reflexión final, recordemos que la propia palabra política, que tiene que ver con la construcción de nuestro destino, venía de la polis griega, que era la ciudad griega, ¿no? Que era el ámbito, las ciudades-estado, donde a través de la participación de aquellos que eran considerados ciudadanos, se podían resolver los problemas públicos. Y que no nos roben entonces la política, que no nos roben la posibilidad de planificar nuestro futuro. Muchísimas gracias entonces, Gabriel, y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Si te gustó este material, te pedimos que lo compartas en tus redes sociales, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que, bueno, hagas llegar este mensaje a la mayor cantidad de gente posible. Seguimos comunicados en próximos encuentros y a seguir dándole batalla a los planes de estas élites globales que son justamente lobos con piel de cordero. Chao.